Amén, alabamos al Señor. Amén. Bien, mis hermanos, ya que está todo presentado, vamos a ponernos en pie y leeremos en el libro de los Levíticos, el capítulo 25, el versículo 9 y 10. Y dice así, mis hermanos, el Levítico, capítulo 25, el versículo 9 y 10. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Amén. Vamos a tomar asiento. Bien, mis hermanos, como hemos podido leer, en la Escritura nos habla de una ley en la que el día séptimo, a los 10 días del mes, se haría tocar una trompeta. En el año 50. A los 50 años, mis hermanos, se tocaría una trompeta. Y esto es, mis hermanos, en Israel. Y antes, mis hermanos, de seguir con este texto, yo les quiero decir que hay en ciudades, hay en lugares, mis hermanos, que son propensos, mis hermanos, a sufrir muchos desastres naturales, terremotos, quizás huracanes, tormentas, lo que sea. Y para que esas cosas la gente esté preparada, quizás suena un sonido para que la gente sepa que eso viene y vaya a refugiarse. Amén. Una alarma por toda esa ciudad o por todo ese lugar que va a haber un desastre. Amén. Entonces la gente, mis hermanos, cuando entiende que va a venir un peligro, todas esas personas van a refugiarse porque está dando un sonido. Amén. Pero, mis hermanos, no está solo un sonido, sino que es un mensaje. Y ese mensaje quizás quiere decir que viene un terremoto, que viene quizás un bombardeo, que viene una guerra, que viene algo sobre esa ciudad y la gente va a refugiarse a un lugar seguro. Amén. Pero, mis hermanos, en esta ocasión, la gente no va a refugiarse, sino que la gente es al revés, la gente aquí es libre. Dice, mis hermanos, que al año 50 tenía que ir pregonando libertad por medio de esa trompeta, por medio de ese mensaje. Y da igual lo que estuvieran haciendo, da igual, mis hermanos, lo que estaba pasando en ese momento. Si ellos escuchaban esa trompeta, si ellos escuchaban ese mensaje, en ese momento, mis hermanos, ellos eran libres. Amén. Libres, mis hermanos, para hacer lo que aquellos que quisieran, porque ellos, mis hermanos, ya se había dado el sonido de trompeta. Todo aquel, mis hermanos, que no escuchaba ese sonido, todo aquel, mis hermanos, que no quería obedecer, aquel quedaba esclavo para siempre. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, esta trompeta, este sonido, es algo más que un sonido, es algo más, mis hermanos, que una trompeta, es un mensaje de libertad. Amén. Y este mensaje, mis hermanos, lo tenemos hoy en día para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, cuando vino, dice, porque me ha ungido el Espíritu del Señor Amén. para traer buenas nuevas a los pobres, Amén. para libertar a los cautivos, Amén. para dar, mis hermanos, para traer buenas nuevas del Señor. Amén. Eso fue lo que vino a traer el Señor Jesucristo, a traer las buenas nuevas del Señor, a traer un mensaje de libertad a aquellos que estaban cautivos. ¿Y sabes quién estaba cautivo, mis hermanos? Todos nosotros estamos cautivos. Porque dice la palabra de Dios que Él vino a buscar a los pecadores. Porque no halló a ningún justo, nadie había justo sobre la tierra, nadie que podía ser salvo. Por lo tanto, tenía que traer un mensaje de libertad, un mensaje, mis hermanos, traído del cielo para que usted y yo podamos ser libres. Amén. Y dice, mis hermanos, la palabra de Dios que Él, tomando el acta de los decretos que era contraria, dice que la clavó en la cruz y esa acta, mis hermanos, desapareció. Usted y yo, había una ley, había algo que nos estaba condenando y esa era el pecado. Amén. Porque dice, porque la paga del pecado es muerte. Amén. Y el Señor sabía eso y sabía que es necesario pagar algo
pagar, ni usted lo podía pagar, nadie lo podía pagar. Ya solo había uno, y ese uno tuvo que descender del cielo. Y cuando Él descendió del cielo, dice, mis hermanos, que la dádiva de Dios es vida eterna. Pero esa vida eterna, mis hermanos, no está en el Padre, no está en el Hijo, no está en el Espíritu Santo, está en el Señor Jesucristo. Está, mis hermanos, en esa revelación. Y esa revelación solo la saben aquellos que escuchan el mensaje de Dios. Aquellos que escuchan ese trompeta, ese mensaje que nos puede hacer. Así que ahora ya se ha acabado, mis hermanos, su enfermedad. Se ha acabado su angustia. Dios le trae un mensaje de libertad para su enfermedad. Le trae un mensaje de libertad para su vida, para su corazón, para su tristeza. Dios le da un mensaje de libertad. Así que el diablo, mis hermanos, que no tiene nada que hacer. Dice, no te vayas porque yo he vencido al mundo. Dice la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y mis hermanos, yo he visto por la tele muchos documentales de muchos pastores que iban pastoreando ovejas. Muchos. Y he visto que las ovejas siempre iban delante y el pastor iba detrás. Pero mis hermanos, en este caso es contrario. Nuestro pastor va delante de nosotros. Va delante, mis hermanos, de nuestras angustias, va delante de nuestras tristezas, va delante de nosotros, porque Él es el buen pastor. Dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque tenemos, mis hermanos, un mensaje que nos da libertad. Un mensaje, mis hermanos, que nos trae promesa. Un mensaje que nos trae milagros. Un mensaje, mis hermanos, que nos ha librado de la ley del pecado. Y este mensaje, mis hermanos, no lo puede entender todo el mundo. No lo puede entender, mis hermanos, las personas incrédulas. Porque el mensaje de Dios está solo para los creyentes. Y dice la palabra de Dios, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque en el mundo tenéis aflicción. En el mundo hay pruebas, en el mundo hay tribulaciones. Pero en Cristo tenemos descanso. En ese mensaje, en esa trompeta, mis hermanos, es Jesucristo. En la palabra, en el verbo hecho carne hay descanso. En ese verbo hay libertad. En ese verbo, mis hermanos, en Jesucristo hay, mis hermanos, perdón de pecados. Hay una sangre que nos limpia de todo pecado. Por eso, mis hermanos, dice, aprended de mí. Porque, mis hermanos, en el mundo no podemos aprender nada. Porque aquellos, mis hermanos, que estaban en ese tiempo, eran una gente intelectual, una gente, mis hermanos, que sabía cómo tenía que venir el Mesías, una gente, mis hermanos, que sabía qué cosas iba a hacer. Pero, mis hermanos, ellos no aprendieron de una persona más y una persona humilde. Pues ellos no lo pudieron ver, ellos no eran de ese rebaño, no eran de esa gente predestinada, no eran, mis hermanos, de las ovejas del buen pastor. Pero aquellos, mis hermanos, que escucharon el mensaje, aquellos que escucharon el trompeta que trajo el Señor Jesucristo, aquellos, mis hermanos, fueron libertados. Pero aquellos, mis hermanos, que no son capaces de escuchar ese mensaje, irán de aquí para allá, pero los entendidos, dice la palabra de Dios, que resplandecerán. Y somos la gente que haga lo que quiera, las denominaciones que hagan lo que quieran. Ellos no son capaces de escuchar el mensaje, pero usted y yo somos capaces de escuchar el mensaje. Y ese mensaje, mis hermanos, dice que nos preparemos. Dice, mis hermanos, que tomemos la armadura de Dios y que no cesemos, mis hermanos, de luchar, y dice que venzamos por el bien al mal. Y ese bien, mis hermanos, no es por nuestra propia justicia, no es, mis hermanos, por nuestra capacidad, sino que ese bien es el bien de la palabra de Dios. Es el poner obra y práctica lo que dice la palabra. Pues dice la palabra de Dios que aquel que escucha la palabra y no la hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y dice que vinieron ríos, vinieron vientos, vinieron tempestades sobre aquella casa y grande fue su ruina. Pero aquel hombre que escuchó la palabra y la llevó a cabo, dice que le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y dice que vinieron ríos, tormentas, vientos, y golpeó aquella casa. Pero aquella casa, mis hermanos, permaneció firme. Porque no nos fundamos, mis hermanos, sobre ninguna otra base, sino sobre la base de la revelación de Jesucristo. Y esa revelación, mis hermanos, dice la palabra de Dios, que
eres Jeremías o que eres Juan el Bautista el que ha resucitado. Pero vosotros, ¿quién decís que yo soy? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mis hermanos, es la revelación de Jesucristo. La gente no lo puede entender, la gente no lo puede comprender. Pero nosotros, mis hermanos, para nosotros el Evangelio es poder de Dios. Para la gente es locura. Para la gente, mis hermanos, han pasado los milagros, han pasado las maravillas. Pero para nosotros aún permanece. Porque Él permanece fiel. Y de su palabra, que yo soy el mismo, el ayer, el de hoy y por los siglos. Por lo tanto, mis hermanos, ¿qué es necesario en este tiempo? Oír el mensaje que Dios nos está revelando. Oír el mensaje del día de hoy. Y mis hermanos, dice la palabra de Dios que en el libro de Números dice que Dios mandó un mandamiento, que se hicieran 2 trompetas de plata. Y depende de qué manera tocase la trompeta, significaba una cosa u otra. Pero dice que cuando tocaban la trompeta para reunir al pueblo, el pueblo tenía que ir a la puerta del tabernáculo de reunión. Y si un mensaje no lo lleva a la puerta, ese mensaje no es un mensaje de Dios. Si mi mensaje de esta tarde no lo lleva a Jesucristo, no me escuchen, porque no es Dios. Si el mensaje del pastor, de cualquier profeta, de cualquier mensajero no lo lleva a la puerta, no lo lleva a Jesucristo, entonces ese mensaje no es de Dios. Pero si ese mensaje lo lleva a la puerta, si ese mensaje lo lleva, mis hermanos, a una puerta estrecha, ese mensaje, mis hermanos, lo va a corregir. Ese mensaje va a condenar el pecado y le va a hacer ir por caminos de justicia. Porque dice, grande es el camino y ancha la puerta que lleva a la muerte. Pero estrecho es el camino y pequeña es la puerta que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Por lo tanto, mis hermanos, si hoy usted es capaz de reconocer el mensaje de hoy, si usted es capaz de reconocer el día que está viviendo, siéntase orgulloso, siéntase, mis hermanos, contento, porque usted es predestinado del Señor. Y la palabra predestinado, yo la busqué y significa que Dios nos eligió desde la eternidad. Y la eternidad significa una cosa que no tiene ni principio ni fin. ¿Y sabe quién es el que no tiene ni principio ni fin? ¿Sabe quién es el primero y el último? Ese es mi Señor Jesucristo. Por lo tanto, significa, si usted es un predestinado, significa que usted estaba en Dios, estaba dentro de Él. Por lo tanto, somos parte de Él. Y si usted es parte de Él, usted no va a poder resistir el mensaje. Da igual cuando se resista, da igual cuando se quiera alejar. Usted siempre va a ver a Cristo. Porque somos parte de Él. Y Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Y hacemos, mis hermanos, lo que la mente nos manda. Por lo tanto, mis hermanos, vamos a preparar nuestras vidas. Vamos a luchar por hacer la voluntad de Dios. Pues el mismo Señor Jesucristo, cuando vino, Él era la trompeta de Dios. Pero Él vino y dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, mis hermanos, es voluntario. Es voluntario si usted quiere hacer y obedecer el mensaje de Dios esta tarde o no lo quiere obedecer. Pero que sepa, mis hermanos, que si usted no escucha ese mensaje, dice que se le hace un agujero en la oreja y eso es una marca de que usted no ha escuchado el mensaje. Dice que lo ha escuchado pero no lo ha obedecido. Por lo tanto, mis hermanos, esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Vamos a seguir hacia adelante, con los ojos puestos en Jesucristo. Y siempre, mis hermanos, escuchando el mensaje que Dios nos tiene preparado. Que Dios los bendiga.